Paz de Cristo, hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga. Un gusto nuevamente estar con ustedes, compartir este momento, un momento grato, agradable, esperado también, espero por ustedes, por lo menos por mí, esperado cada martes de reunirnos a compartir la palabra del Señor. Y este día nos toca la lección que tiene por título ¿qué tan cerca estamos de Jesús realmente? ¿Qué tan cerca estamos de Jesús realmente? Es una pregunta. Y para ello vamos a hacer la lección que nos va a introducir en una especie de calificación, o no más que calificación, es como, vamos a entrar como en un juego, es como tirar dardos a un blanco, estar tirando ahí por puntos. Tiene 5 evaluaciones, 5 cupos de evaluación que vamos a ver, son procesos que pasa uno como creyente, algunos se quedan en esos segmentos, porque son segmentos de acercarse a la fama, ¿cierto? Tiene círculos, y los círculos, vamos a decir, es un solo círculo, el de alrededor, uno interior, y luego así hasta que llega hasta el centro, la fama. Estos son 5 círculos que vamos a estar examinando hoy. El estudio está planteado de esta manera para que podamos nosotros estar mirando en dónde nos hallamos, a qué parte ha llegado nuestro dardo, en dónde nos quedamos, o dónde quisiéramos estar también, poner la interrogante de aquello. El estudio quiere llevarnos a preguntarnos qué tan cerca estamos de Jesús en verdad. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Antes vamos a ir a Salmos 42, vamos a leer los 2 primeros versos que dicen así: en el nombre de Jesús. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, nos acercamos a usted en esta hora, dando gracias por darnos este tiempo, Señor, en que nos da la palabra, nos instruye, nos guía, nos alimenta, Señor, nos da sabiduría, nos da luz, nos da paz, nos da confianza, y a través de este conocimiento y a través de la administración por el Espíritu Santo, también nos da sanidad, Señor, del alma, del cuerpo y del espíritu. Queremos pedirle, Señor, que tome dominio, bendiga cada hogar, cada familia, cada hermano, cada hermana, y le llene de su sabiduría, y nos llene del conocimiento, y nos llene de la libertad de Cristo y de la victoria que el Señor ha puesto en nuestras vidas por su sangre, por su muerte en la cruz y por la resurrección de los muertos. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, pedimos su bendición, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Entonces, vamos a estar examinando nuestras vidas, en qué parte nos hallamos nosotros, al ilustrar esta lección con como dije, como un tablero para tirar al blanco. Vamos a estar tirando dardos al blanco. Entonces, como dije, tiene 5 calificaciones. Vamos a estar viendo y vamos a partir analizando que Jesucristo, cuando comienza su ministerio, comienza a llamar personas y a predicar, ¿verdad? Él llamó a los discípulos, comenzó a hacer cercanía con las personas, también lo hizo en forma individual, habló con Nicodemo, habló con la mujer samaritana, habló con el hombre del estanque de Betesda, eso trató en forma personal. A Leví también lo trató, y a los discípulos fue cada uno, que fue un llamado que hizo y trató, pero también trató a la multitud y los atrajo a todos. Él estaba llamando, y
luego cada uno comenzó a situarse en un lugar de este grupo grande y quedó situado en estos lugares, como en la congregación. La congregación toda es un grupo muy grande, pero no todo el grupo en su totalidad participa de toda la actividad, de todo el trabajo, de toda la organización de la iglesia, sino que se van haciendo círculos más pequeños, porque cada uno se va quedando en un lugar, se va situando y donde va quedando cómodo, ahí se queda y ahí algunos, como se dice, se duermen en los laureles y se quedan siempre ahí. No hay un progreso de ir acercándose al blanco perfecto que es Jesucristo. Es ahí donde aspiramos un día a estar en la presencia del Señor, verle cara a cara, estar con Él. Mientras tanto, estamos aspirando a ello. Y la pregunta del estudio es, ¿dónde nos hallamos en este grupo, en este llamado que el Señor nos hace? Y bueno, tomé el Salmo 42 porque el Salmo 42 habla de la sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una pregunta que se inquieta ahí el salmista diciendo, ¿cuándo vendré? Algo le privaba de venir, pero no era porque él quisiera, sino que algo le detenía. Entonces por eso él se interrogaba a sí mismo, ¿cuándo vendré? Con una necesidad, tengo sed, de mi alma tiene sed de Dios. ¿Cómo? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. La sed que el siervo tiene por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces es el deseo. Entonces aquí lo que mide, ¿qué tanto deseo tenemos de querer estar con Jesús? ¿De qué manera podemos estar con Jesús? Hay diversas medidas. Cuando nos congregamos, cuando compartimos estudios, cuando estudiamos la escritura, cuando oramos, ya sea con la congregación o en forma personal, particular, cuando ayunamos, cuando estamos en las actividades. Ahí se va midiendo ahora nuestro estar con Jesús, nuestro anhelo, nuestro deseo. Entonces, dice que Gálatas capítulo 2, verso 20, vamos a leer ahí para introducirnos ya en la lección, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que Pablo está hablando a los Gálatas referente a cómo está su vida con Cristo. Él está explicando su entrega, su cercanía con el Señor, y él dice, ya estoy tan cerca que ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, el estar cerca del Señor, lo primero que hace es que nos ayuda a crucificar la carne, a crucificar lo que somos, porque ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Entonces ya nuestra carne está con Cristo juntamente crucificado, como dice también el apóstol, y entonces, y Jesús mismo habla diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es muy complementario, el poder negarse, porque ya no estamos nosotros viviendo, ahora Jesús vive en nosotros, y el tomar la cruz es tomar la misión, la devoción, la abnegación. Jesucristo tomó la cruz, Él tomó la cruz, la cargó y la llevó hasta el Monte Calvario para cumplir el propósito de Dios. Entonces nuestra vida también está desafiada a hacer lo mismo. Y aquí entonces entramos ya en el camino para poder estar haciendo nuestros primeros tiros al blanco de este tiro de este juego
imaginario para aprender en dónde estamos y dónde queremos estar. Entonces, el estar cerca de Jesús nos ayuda, a estar cerca del Señor nos ayuda a crucificar la carne. Ya lo dijimos en qué forma podemos acercarnos a Jesús en este tiempo, a través de la lectura de la escritura, de la palabra, a través de la oración, a través de la congregación, los hermanos, las actividades. Y Gálatas 5, 16 y 17 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces hay una lucha entre nuestra vida carnal, nuestra vida diaria humana, y la vida espiritual demandada de parte de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, esta nos ayuda a caminar, a estar cerca de Jesús, nos ayuda a caminar en el Espíritu y no andar tanto en la carne, aunque vivimos en la carne, estamos en la carne, por eso necesitamos procurar el Espíritu, cultivar la vida espiritual, en hacernos más espirituales, porque esto nos ayuda también al estar atento a lo que Dios está diciendo. Dios está hablando, dice Hebreos que ha hablado Dios muchas veces en nuestro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces Él está hablando, ha hablado muchas veces y nos sigue hablando ahora. Entonces nos ayuda al estar cerca de Jesús a escuchar lo que Dios está hablando, nos abre los oídos espirituales. Entonces, este espíritu que se está desarrollando en nosotros también nos permite a tener una vida más tranquila, más serena, más en paz, más en gozo, que es algo que todo el mundo quiere, la felicidad. Bueno, nosotros hablamos del gozo, el gozo del Evangelio, la bendición que está en nosotros por medio de conocer quién es Dios, a quién le servimos, quién está en nuestro favor, en nuestra ayuda. Entonces también nos permite tener el tiempo y el deseo de poder orar, poder pasar tiempo con el Señor, darle una llamadita, así como por el teléfono cuando uno llama a la esposa, a los hijos, no los ve por un tiempo, cuando ya han tenido ellos su vida y se han casado y se han ido, uno los llama, o ellos nos llaman a nosotros. Ese es el amor, el interés, el deseo de querer saber. Bueno, así también nosotros, al doblar nuestras rodillas, le hacemos saber al Señor en nuestra necesidad de Él, le echamos de menos, lo necesitamos. Aumenta también, desarrolla nuestra sensibilidad para sentir al Señor, sin tanto preparativos. A veces hay que ir al culto, que tienen que cantar una alabanza especial o algo para poder, no, cuando está bien eso, no, no es que esté contra ellos, solo estoy diciendo que se necesita, pero cuando estamos cerca de Jesús, con facilidad se entra en ese estado sensible para con el Espíritu de Dios y poder sentir a Dios que se está moviendo alrededor de nosotros y en nosotros. Nuestra adoración se profundiza porque estamos cerca. Él nos guía, nos alumbra, nos enseña. Se acercó a la mujer samaritana y le explicó, le dijo: la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y porque tales adoradores busca Dios que le adoren. Tales adoradores busca el Padre que le adoren. Entonces, estando cerca de Jesús, nuestra adoración se profundiza, se pone muy finita para con Dios. Y nuestra alabanza aumenta. No somos dotados del canto, pero nos gusta cantar porque queremos expresarle al Señor en el canto nuestra adoración. Te amo, Jehová, fortaleza mía, castillo mío. Entonces queremos expresarle al Señor nuestra alegría, aunque no tenemos el don, ¿verdad? Pero está en nosotros ese deseo. Se comienza cuando estamos cerquita del Señor.
el Señor nos haga más cerca y nos dé el don para que podamos cantarle con sazón, con un gusto de bendición. Entonces estamos alabando al Señor en facilidad, como dice el salmista, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Todo esto va a pasar cuando estemos cerquita del Señor. Esto nos ayuda. Entonces, y nos dispone a oír a Dios con claridad. Y esto no tiene que ver con quien lo diga, quien sea el predicador, porque la palabra de Dios es palabra de Dios, hermano. Por toda la tierra salió su voz, dice el salmista, y hasta los confines de la tierra su palabra. O sea, la palabra de Dios cubre toda la tierra. Entonces, cuando se habla palabra de Dios, es palabra de Dios. Y dice el Señor que mi palabra que he enviado no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la envié, dice el Señor. Entonces, nosotros debemos cuando estamos cerquita al Señor, estamos sensibles a oír la palabra de Dios. También dijo, no se olvide que dijo, si ponéis a un niño delante de vosotros, a él oíd. Porque el Señor, cuando Él habla, habla a nuestras vidas. Entonces aumenta nuestra disposición a oírle. Entonces cambian nuestras prioridades, estando cerca del Señor. Nuestras prioridades, hay prioridades que no son fundamentales, son solamente costumbres que traemos del mundo, costumbres que traemos de nuestra vida viciada, vamos a decir como... siempre saco esto del fútbol porque a mí me gusta mucho el fútbol, entonces me gusta golpearme con esto. Porque a veces el fútbol nos arrebata el momento de relación con Dios. Justo juegan en la selección chilena el miércoles cuando tenemos el culto. Entonces ahí hay una prioridad que no es importante, hermano. El fútbol no puede ser importante por sobre Dios. No puede. No hay manera de equiparar. Entonces hay cosas que solían ser importantes para nosotros que dejan de serlo. Pero esto no tiene que ser un esfuerzo, no tiene que ser una carga. Dice el Señor que en realidad su carga es ligera y su yugo es fácil. O sea, no produce ninguna angustia, ninguna queja, ningún reclamo. Hay una bendición en estar con el Señor. Hay una certeza de que es lo mejor. Como dijo Pedro cuando Juan y estuvieron ahí en el lugar de la transfiguración, y le dice, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Eso es, el Espíritu se abre, se expande y nos hace ver qué bueno es que estemos ahora compartiendo esto. Porque es palabra de Dios que nos está enseñando, que nos está hablando, nos está diciendo cuánto necesitamos de oírle, de estar con Él y de poder servirle, de poder adorarle, de poder abrirnos sinceramente delante de Dios y poder expresarle nuestra necesidad de su Espíritu. Entonces, Él está cambiando nuestras prioridades. Se despertará un fuerte hambre por oír palabra de Dios. Querer estar en estudios donde se haga estudio sistemático de la palabra de Dios para estudiar temas específicos como los seminarios, la teología divina en cuanto a sus manifestaciones, en cuanto a su manifestación en Cristo, en cuanto a su manifestación en el Espíritu Santo, en cuanto a su manifestación como Padre, comenzar a aprender a hacer las distinciones, a ver la diferencia de la operación del mismo Dios, porque no es que sean tres dioses, es el mismo Dios que se está manifestando en estas formas, lo mismo que las teofanías que salen cuando se le presenta a Moisés, a Manoa, y podemos ver a través de la escritura a Jacob, que Dios se presentó ante ellos, pues son teofanías, son
y hacer la distinción entre qué es esto, qué es lo otro. Para eso hay que hacer estudios sistemáticos y es importante aprender porque nos va dando luz. Lo más importante es saber que Cristo murió en la cruz por nosotros, eso es lo fundamental. Pero cuando estamos cerca del Señor queremos oírlo y entonces cada vez queremos oír más. Entonces se despertará un hambre por la palabra de Dios y eso nos va a traer descanso, alivio. Es un descanso espiritual del alma, del pensamiento y del cuerpo. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Entonces, el estar cerca del Señor va a producir en nosotros esta bendición, poder estar cerca del Señor. Entonces, dice Santiago en el capítulo 4 y verso 7 en adelante, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces, todos los tormentos, todas las dificultades que nosotros por nuestra propia fuerza podamos querer mantener, se van a agotar y nuestra alegría se va a volver lloro. Y por eso somos tan inconstantes nosotros, a veces andamos tan felices, tan llenos del espíritu, hablándole a todo el mundo, animando a todo el mundo, y otras veces andamos por el suelo y nos tienen que soportar ahí nuestro lamento, nuestra queja. Entonces, lo fundamental es someternos a Dios y poder, con este sometimiento, poder resistir el mal al diablo, y este huirá de nosotros. Si resistimos, primero tenemos que someternos a Dios y este sometimiento nos cubre, nos protege. Estamos sometidos a la autoridad, a la máxima autoridad, al Dios supremo, y entonces el diablo nos hace guerra, entonces nosotros le vamos a resistir. Y como le vamos a resistir en Dios, en el nombre de Jesucristo, va a huir de nosotros. Y entonces podemos descansar en Él, limpiar nuestro pecado, arrepentirnos. Es fundamental el arrepentimiento, hermanos, el poder arrepentirnos de nuestro pecado, el poder, en nuestra oración debe haber una porción de la oración, aunque sea poco, pero decir, Señor, he pecado, perdóname, necesito santificarme, necesito buscarte, estoy arrepentido, Señor. Esta es una actitud que al Señor le agrada. No, pero estoy hablando de no una postura, sino algo real. Porque cuando uno se acerca a Dios, quedan descubiertos. Entonces no le podemos ocultar nada. Entonces ahí nosotros debemos confesar. Vamos a ir al primer tiro. Vamos al primer tiro. Me estoy demorando un poquito, me parece que no me alcanzará a hacerlo todo de nuevo. Como siempre quedo debiendo una porción. Dice, vamos a ir a 1 Corintios en el capítulo 15 y en el verso 6 nos dice, a ver, vamos a leerlo, dice, y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Aquí, este es el primer tiro. Tenemos el círculo, entonces la parte posterior o inferior de ese borde del tiro al blanco están los 500. Ahí están los 500 puntos, vamos a decir. Aquí están los 500, hermanos, que el Señor se les presentó una vez que resucitó.
500. ¿Y cuántos habían en el aposento alto? 120. ¿Qué pasó con los 380? Nunca nos preguntamos eso nosotros. Si Él se les presentó a 500, ¿recuerda a los que iban camino a Emaús? Como les dijo, duros de cerviz o duros de corazón, tardos para entender, y les abrió la escritura, y entonces ellos, cuando se dieron cuenta que era el Señor, que hicieron, se volvieron. Dice, se volvieron, porque ellos se iban a Emaús, se iban a su casa. Bueno, se le presentó junto con ellos a 500 hermanos, 500. Pero llegaron al Pentecostés solo 120. ¿Qué pasó con los otros 380? Se conformaron con haberlo visto nada más. Se alegraron seguramente. La experiencia es maravillosa. Pero se quedaron ahí. No avanzaron. Se quedaron en los 500. 500 que vieron al Señor. Como nosotros a veces recordamos las bendiciones o las proezas pasadas, cuando íbamos y veníamos en micro, recuerdo, a todos lugares, no importaba dónde, San Bernardo, Lampa, Cerro Navia, Santa Adriana, y a todos lados teníamos que ir, Barnechea, a todos lugares teníamos que íbamos. Son proezas antiguas y nos quedamos en eso y vivimos recordando eso. ¿Por qué? Porque no hemos hecho nada nuevo, por eso recordamos eso. Aquí tenemos en este ejemplo a 500 hermanos que el Señor se les presentó como muestra, para testimonio, para que conocieran que Él había resucitado, que Él venía a cumplir su palabra, que Él había dicho, pongo mi vida y nadie me la quita o nadie la toma de mí, sino que yo mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él es Dios, poderoso, y cumple su palabra, porque Él es fiel y es verdadero. Entonces aquí están los 500. Entonces estos 500, bueno, quedaron ahí, y ¿qué pasaría con ellos? Ahí están, en su lugar nomás, tranquilos. Nunca más se habla de ellos, nunca más se da testimonio de ellos, solo se dice que fueron 500 a los que el Señor se le presentó. Entonces ahí nosotros podemos interrogar varias cosas acerca de ellos. ¿Por qué no se motivaron a venir, a reunirse con la iglesia, con la hermandad, y estar en vez de 120 los 500? Ahí cantaríamos 500 Pentecostés, tenemos que cantar 120, ¿no? Porque los 380 se quedaron en casa, o en sus negocios, o viendo el fútbol, o viendo la comedia, o viendo otras cosas, porque prioridades, no cambiaron sus prioridades. Conocieron, supieron, vieron, pero no cambiaron sus prioridades. Después tenemos Lucas 10, verso 1, Evangelio según San Lucas, vamos a leerlo de la Escritura, capítulo 10 y verso 1 y 2. Dice, después de estas cosas, designó el Señor a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad y a todo lugar donde había de ir. Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En esta parte, ahora estamos más adentro del círculo del blanco. Estamos 500 el borde, ahora estamos en 70. El Señor envió a 70. Y les dio autoridad, les dio poder para sanar enfermos, echar fuera demonios, y los envió con autoridad a predicar la palabra, que había venido el Santo de Israel aquí a hacer obra de restauración, que supieran la gente. Y entonces
ah, y los envía en medio de un mundo adverso. Los envía a entregar el mensaje. Em, Esto es para hacerlos participar del trabajo de la obra. Recuerde que él llamó a 12, pero aquí envió a 12, porque eran muchos los que estaban. Recuerde que eran 500 los que se le presentó, pero esto es, ahora está llamando. Entonces aquí hay 70 y los envía de 2 en 2 y los hace participar. Entonces, a trabajar en los campos, en la cosecha, en la multiplicación, en la predicación. Uh, es muy importante ser parte del trabajo del Señor, pero no es suficiente, no es todo, porque podemos estar trabajando, podemos estar haciendo muchas cosas, pero lo que hay que entender en todo esto no es lo que estamos haciendo, sino quién nos envió y para quién lo estamos haciendo. El Señor Dios Todopoderoso. Entonces a Él le estamos dando toda la gloria, toda la honra de lo que hacemos. Y no nos fatiga ni nos cansa. Entonces no nos quedamos ahí. Queremos saber más. Queremos ir más allá. Recuerde que el oír la palabra, el oír el mensaje, o el tener la sed de Dios, como escogimos el Salmo 42, mi alma, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Expresa de un Dios vivo, tiene sed. No se queda ahí, dice, ¿cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios. Termina el verso diciendo, fueron mis lágrimas, mi pan de noche y de día. Había una angustia porque no podía ir. Ese es un crecimiento, eso es una sed, una necesidad. Entonces estamos haciendo la obra, pero tenemos necesidad de Dios. Yo quiero saber más de Él, quiero tener una buena relación con Él, quiero entender bien el mensaje para poder traspasarlo también de la misma manera y poder sentir el sentir de Cristo cuando veía las multitudes como ovejas sin pastor, desamparadas. ¿Sabe qué significa eso? Que están ahí a merced del lobo, a ser devoradas. Y así hay muchas ovejas en este mundo que están a merced del lobo. Y nosotros debemos tener compasión de ellas, darle gracia a lo que de gracia recibisteis. Entonces, Mateo 10, vamos a ir a Mateo ahora, evangelizamos San Mateo capítulo 10. Ya estamos tirando al 70, tiramos al 500, ahora tiramos al 70. Ahora vamos a tirar más adentro del círculo. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, aquí el Señor les envía también, ahora son a 12 que los envía, pero hay una escritura, Marcos, que es muy buena, que es propicia aquí para ponerla aquí. La escritura toda es muy buena. A veces uno cae diciendo que como que esta parte no es buena, no. La escritura toda es muy buena. Entonces, dice en el capítulo 3 de Marcos, verso 13, que el hermano Miguel compartió esta escritura, esta enseñanza el domingo recién pasado. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12
para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y ahí les dio autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Entonces todo esto lo hizo el Señor con los 12 discípulos, pero los llamó no solo para que darle una instrucción así, sino para que estuviesen con él, que viviesen con él, que aprendiesen de él y sintiesen, y ya nadie les podía decir, a ver, ellos estaban más cerca que los 500, sin duda, porque estaban con el Señor, lo estaban oyendo de muy cerca, podían saber cuándo se enojaba, cuándo se reía, podían mirarlo y ya saber si el Señor estaba molesto o estaba contento. Eso pasa cuando estamos más acostumbrados a estar el uno con el otro, nos miramos y decimos, el hermano está molesto o la hermana está molesta, porque comenzamos a identificar ya señales más pequeñas de actitudes que tenemos. Entonces el Señor los trajo aquí cerca. Por eso es la importancia de estar juntos, porque así se conoce uno más estrechamente y se conoce todo, lo bueno, lo malo y lo más o menos. No vamos a decir lo feo porque nosotros no hay nada feo. Porque el Señor lo va arreglando, lo va dejando mononito. Entonces, el Señor les dio autoridad literalmente sobre las potestades, porque ya estuvieron con él, compartieron con él, él les habló muchas más cosas que nosotros no oímos. Seguro la Escritura no habla, no hay ninguna porción donde dijera, y el Señor se puso a hablar con ellos de modo particular. No, siempre habla en forma de instrucción, y la instrucción es general, pero cuando el Señor también, a la mujer samaritana, ¿qué le dijo? Le fue a entregar un mensaje específico. Mira, no es aquí ni es allá, pues la hora viene, y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Los verdaderos. Está hablando que ni los de allá ni los de acá eran verdaderos, sino que ahora los estaba buscando, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Entonces le estaba enseñando específicamente a ella, le estaba dando algo que no le dio a todos. Ahora nosotros lo recibimos porque quedó registrado, lo anotan y queda para nosotros conocimiento, pero ahí en ese momento se lo entregó a ella. Esa es una verdad tremenda, poderosa para su vida, cambia, impacta, tanto que ella dejó el cántaro de agua, dice la Escritura, y se fue al pueblo a anunciar y a hablar, y al que veía le hablaba, como cuando nosotros llegamos, ¿recuerda? El Señor nos convirtió, el corazón se comenzó a hinchar y latía así, y queríamos en todas partes hablar, en todas partes, pero después eso se empieza como a agotar. Mas el Espíritu del Señor no se agota, ni la palabra. La palabra no pierde vigencia. La palabra está haciendo milagros hoy y los va a seguir haciendo mañana, hasta que el Señor venga. No se agota. La palabra del Señor es fortaleza, es poder de Dios, por la fe en Jesucristo. Entonces, les dio la tarea a los discípulos de ir a dificultar el reino de las tinieblas, los envió a predicar al mundo. En el mundo hay tinieblas, hay oscuridad, hay engaño, y el Señor les trajo la luz y les trajo la verdad, y envió a los discípulos con esa luz y con esa verdad. Y entonces los discípulos ahora están marcando 12 más cerca. Teníamos 500, teníamos 70 y ahora vamos más al centro en 12. Pero podríamos decir, está bueno, porque los apóstoles ya están muy cerca del Señor. Pero no es todo. No es todo, porque cuando uno tiene sed y quiere oír, quiere aprender, quiere saber más y quiere oír más y quiero entender mejor. Yo quiero, Señor, conocerte. Quiero conocerte, Señor. Quiero tratar contigo y quiero que tú trates conmigo de forma especial. Entonces, aquí sucede que el Señor a estos 12
les impacta su vida en forma profunda. Ya ninguno de ellos iba a ser el mismo, porque el estar con Jesús no pasa desapercibido. Es distinto a verlo en un milagro resucitado, que es tremendo, pero vea que eso no conmovió a 380. No pasó nada. No aparecen en ninguna parte. Solo 120. Entonces, a veces hay milagros que suceden porque el Señor es bueno y porque es poderoso, y donde está el Señor se derrama el poder de Dios. Y puede que el Señor haga un milagro, pero ese milagro no cambia la vida del que fue. ¿Recuerda al paralítico cuando le dijo, el Señor lo sanó y luego lo encontró y le dijo, no peques más, no peques más? Porque una vez que el milagro es ejecutado, el que lo vive se alegra, pero en el tiempo se lo olvida, igual que nosotros, se nos va olvidando y vamos relajando nuestra vida y vamos poniéndonos a distancia nuevamente del Señor y ya le miramos de lejos, ya no estamos tan cerca. Nos quedamos con que el Señor hace milagros, el Señor es bueno, pero no sabemos verdaderamente el propósito que Dios tiene para con nosotros en lo que está haciendo. Dios tiene un propósito, pero no nos interesa, porque lo que nos interesaba ya fue hecho, el milagro. Es como, a veces este es un tiempo muy, muy duro, este es un tiempo para la predicación, ¿por qué? Porque este tiempo es el tiempo del exitismo. Hay predicadores de la motivación, charlas motivacionales. Y las empresas trabajan mucho con eso, charlas motivacionales, y lo motivan y lo dejan, tú eres capaz, tú puedes, tú eres bueno, eres todo para alcanzar logros, satisfacción y cosas. Pero en verdad ese es un mensaje vacío, no tiene consistencia, tanto que habría que ver cuántos de los que han estado en esas charlas motivacionales permanecieron con esa motivación. Más Jesús, cuando impacta la vida de una persona, esta persona jamás vuelve a ser la misma, jamás. Si es que fue impactado como los discípulos, porque que decae, sí, pero se vuelve a levantar por el poder de Dios y vuelve a estar con la fuerza de antes. Y cada vez sus caídas son menores y menos consistentes, sino comienza a ser más consistente en la fe y a confiar más en el Señor. ¿Por qué? Porque está cerca del Señor. Y aquí tenemos a los discípulos tan cerca que ellos están experimentando esa estrechez con el Señor. Y están contentos, están gozosos, pero aún luchan con sus debilidades, sus flaquezas. Nosotros también. Entonces aquí estamos ya en el número 12. Ahora vamos, Marcos 9, 2. Marcos 9, 2. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Esto no lo hizo con los 12. Solo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó, y estando con ellos se transfiguró. Y fue la experiencia tan gloriosa, tan potente, que ahí Pedro es cuando le dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno, es para nosotros, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas para ti, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque ahí estuvieron Elías y Moisés. ¿Qué pasó ahí?
El Señor se transfiguró delante de ellos. Ellos se llenaron del Espíritu, vieron a Elías, vieron a Moisés. ¿Cómo los conocieron si ellos nunca lo habían visto antes? Además son de otras generaciones pasadas. ¿Pero por qué ellos lo identificaron? Por el Espíritu. Por el Espíritu les reveló. El Espíritu les revela todo a uno y le muestra con claridad. Entonces el Señor se transfiguró en ellos y la verdad absoluta de que bueno es estar con el Señor. Señor, qué bueno es que estemos aquí. Qué bueno es que estemos ahora, hermanos, compartiendo esta enseñanza. Qué bueno es. Este momento puede ser excepcional si usted se transfigura y se pone en el lugar de Pedro. Se pone en el lugar de Jacobo, en el lugar de Juan y dice, oh, qué bueno es que estemos aquí, Señor. Entonces, ya este es un punto más interior, más cerca del blanco, de la fama. Fama se le dice cuando se llega al centro. Entonces, este es un momento muy especial porque Jesús no lo hizo con ninguno más, sino con ellos. Esto habla también de una bendición para ellos que estaban dispuestos, porque si algunos de los otros discípulos hubieran querido ir, pero no fueron, el Señor no los habría rechazado. ¿O cree usted que lo habría rechazado? Yo creo que no, porque la Escritura establece que en realidad el Señor los toma a ellos y los llevó aparte, solos a un monte alto. Le dijo, vengan conmigo. Y ninguno de los otros dijo, Señor, ¿y por qué no podemos ir nosotros? Ninguno ni siquiera preguntó. Tal vez porque el monte era alto y a lo mejor estaban cansados. Porque siempre que el Señor quiere dar algo, hay que esforzarse un poco. Como le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, implica estar cerca del Señor, esfuerzo y valentía y vigor y entusiasmo y deseo y anhelo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, este anhelo y este deseo no está siempre en todos nosotros, no está. Solo en algunos. Y ellos van y alcanzan la bendición y nosotros nos quedamos a veces porque nos falta esto. Y es porque hemos estado quedándonos cómodos donde estamos. Ahora, aquí hay 3 que agarraron la bendición más que los 12. Los 12 agarraron más bendición que los 70. Y los 70 agarraron más bendición que los 500. Pero aún estos 3, digamos, no es todo. Estos 3 alcanzaron algo más que los otros, pero no es todo. Vamos a Juan 13 para entrar ya en la parte de la fama. Estamos cerquita de la fama. Juan 13, verso 23. Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, interesante este detalle, al cual Jesús amaba, que Jesús no amaba a los otros, sí. Si Jesús nos ama, Dios nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús nos ama. En esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amor sin medida por el pecador, por nosotros. Pero aquí la Escritura hace una distinción de es como el regalón. ¿Pero por qué? Porque Juan es el discípulo amado.
Miren, Juan es el que estaba siempre con el Señor cerca. Él no sé, él era, me imagino yo, como el coletero que le dicen, andaba al ladito del jefe. No se quería mover del lado del jefe. Si sacaban una foto, él estaba al lado. Y si ponían lugares, él se ponía al lado, se metía entre medio, no sé. Hay personas que son así, son una bendición, aunque uno dice, este es coletero. Juan era coletero del Señor y el Señor lo amaba, el Señor lo amaba y, y le eh, entregó la particularidad de que este Juan viene a ser el mejor conocedor de Dios. Dice la Escritura, hermanos, cuando comienza a hablar el Evangelio, Juan, ya que todos los evangelios tienen una bendición y una gracia expresada desde cada uno. Mateo lo expresa desde el lado judío, él sabe el linaje y todo lo que es importante para los judíos, lo relata y lo pone. Y luego tenemos a Marco y luego tenemos a Lucas. Lucas, que es médico, él investiga, indaga, hace como una investigación científica, por así decirlo. Él comienza a indagar y dice, pongo todas las cosas en orden, y escribió. Y Juan, por el contrario, Juan habla cosas que los otros no hablan. Tiene una revelación mayor. Él dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El creador de todas las cosas estaba ahí. Él está hablando, está testificando. Con él era el que él se estrechaba y estaba ahí. Sabía quién era. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca de él. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Está relatando el evento y explicando todo lo que sucedió y por quién y de quién está hablando. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y él sí, y él está explicando. El mundo no le conoció. Entonces dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, porque del Señor es la tierra de su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es suyo, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando de que el Dios manifestado se hizo carne y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es una revelación muy especial de quién es Jesús, Dios manifestado. Y Juan lo conoció. Este dio en el centro, la fama. ¿Dónde se queda usted? ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? Ahí, entre 500 y 70. Pero hay mejores lugares. Tire su dardo. Intente mejorar puntería. Intente dar en la fama, revelación. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de noche y de día. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, le damos, Padre, en esta hora, porque usted es bueno, Señor. Su palabra vitaliza, Señor, energiza.
Es hermoso, Señor, compartir estos minutos que se van muy rápido. Ruego, Señor, que bendiga a cada uno de mis hermanos en casa, en sus familias, con los suyos, y lléneles del poder del Espíritu Santo, revelación, santificación, sanidad, milagros. Revélese, muéstrese a nosotros, Señor. Muévanos conforme al propósito de su voluntad y bendíganos, Padre. Se lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, a quien damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo martes, si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene. El Señor les bendiga.